Bienvenidos a COSABI Podcast, un espacio en donde aprenderás sobre temas relacionados a tus finanzas, con la conducción de Yancy Torres. Hoy hablaremos sobre cómo seguir los pasos de un papá exitoso. Llegamos al programa número 10 de nuestro podcast y cada día tenemos una suma importante de comunidad en redes sociales. Agradecemos a todos ustedes que siempre están opinando y compartiendo este podcast. Y hoy, en el marco del Día del Padre, vamos a hablar de un tema muy importante, y es que los papás son sin duda la fuerza y el ejemplo en nuestros hogares. Y qué fuerte es para muchos hijos portar con ese apellido, pero más allá de la genealogía, de lo que puede dejar un padre en nuestro hogar, hablaremos de cómo seguir los pasos de un papá exitoso. Y es por eso que hoy contamos con un invitado especial que sin duda su padre ha sido una de las figuras más queridas y respetadas en nuestro país. Presentamos a Roberto Reyes Jr., quien es locutor, productor sonidista y comediante salvadoreño, quien es hijo del reconocido y muy querido actor, periodista, comediante y locutor Roberto Reyes, mejor conocido como el Primo Chomo. Bienvenido, Roberto. Chomito. Muchas gracias, qué gusto estar aquí acompañándote, Yancy. Qué gusto también que estés con nosotros, porque en este marco del Día del Padre queremos hablar sobre una persona que sin duda marcó la vida de muchos salvadoreños que madrugaban, y muchos de nosotros, más que todos los hombres, cuando están en esa etapa de la niñez admirando a los papás que son los ejemplos, se imaginan poniéndose los zapatos, el traje, la corbata de sus padres porque quieren ser como ellos. Hablamos de eso porque tú también eres locutor y comediante como lo fue tu padre. ¿Te pasó eso en la niñez? Sí, muchas veces. De hecho, el vínculo entre la radio, mi papá y yo, pues, viene prácticamente desde la cuna. Sabes que mi papá, pues, en algún momento, él tenía el turno de medianoche cuando yo nací. Él tenía el turno de medianoche para diciembre. Entonces, me cuenta mi mamá que le fuimos a dejar cena, yo de 9 meses. Y pues mi papá dijo, pasen. Entonces, mi primer año nuevo lo pasé en una cabina de radio. Imagínate, y ya desde ahí pues ir a la radio, que a veces íbamos a traer a mi papá, ver todo no sé, me llamaba mucho la atención el ver los micrófonos, el ver todo ese equipo, el saber de que esa voz que estaba saliendo de la cajita que tenemos en la casa, que era el radio, era la voz de mi papá. Era, no sé, yo decía, yo quiero hacer eso, me encanta hacer eso. Y de repente, pues ya con el tiempo, pues ya teníamos nosotros mi papá a veces llevaba su grabadora, que lo utilizaba, porque antes de ser Primo Chomo, mi papá era reportero en Radio KL. Entonces llevaba la grabadora, entonces nosotros nos poníamos a estar grabando nuestras voces. Y para nosotros era bonito, o sea, aquello de estarnos escuchando, que mi papá en algún momento nos dijera, no se hace así, se hace de esta forma. Hay que alejarse un poquito del micrófono, hay que hacer así. Entonces, desde chiquito, pues yo dije, esto me gusta, y bueno, hasta que lo logré. Pero hablando de seguir los pasos de papá, ¿cuántos padres no sueñan que sus hijos sigan la misma profesión, ya sean médicos, ingenieros, periodistas, locutores? Y una cosa es que el padre lo desee y otra cosa es que el hijo posea los talentos. En tu caso, tú sí heredaste la versatilidad de tu papá. ¿Cómo influyó esto para ti como responsabilidad, sabiendo que tu papá tenía tanto legado, incursionar en el mismo medio que él? Fíjate que en mi caso fue al revés. Mi papá no le gustaba mucho la idea que yo fuera locutor. ¿Por qué? No sé, él decía de que el medio de comunicación es bien difícil. Entonces él nos decía, bueno, por lo menos a mí me decía, porque mis otros 2 hermanos como que no mucho quisieron incursionar. Yo era el que más quería hacerlo, pero mi papá me decía, no, hijo, mejor estudia. Entonces siempre nos decía eso. De hecho, yo empecé a trabajar en radio cuando yo iba a la mitad de mi carrera, porque yo quería empezar antes. Si a mí me hubieran puesto en bachillerato, yo feliz, pero no,
No, mi papá nunca quiso. No, todavía no. No, todavía no. Entonces, hasta que él ya vio que yo había avanzado en mi carrera y que ya había llevado ya había sido instructor en la universidad de ¿cómo se llama? De fotografía, de redacción de noticias. Les digo, va, ok. Entonces ya me dio la oportunidad bueno, él fue a hablar con Glauco Rodríguez, con Charlie Renderos, para que me dieran oportunidad de trabajar en La Qué Buena. O sea que tuviste que ganártelo, pero también esto viene a la siguiente pregunta o comentario, es que muchas personas piensan que el camino es más fácil para aquellos hijos cuyos padres ya formaron un camino o un legado. Para mí, desde la perspectiva de público, siento que es más difícil porque lo que la gente no ve es la vara que los padres dejan. Tu padre ha dejado un gran legado, entonces incursionar para ti y que la gente dijera es el hijo de, ¿cómo fue a nivel de compromiso y de presión como hijo? Yo eso lo entendí el primer día que yo empecé a trabajar en La Qué Buena. Charlie Renderos, por cierto, me dijo, mire maestro, sí, hola, señores, mire maestro, usted tiene, me dijo, una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tiene al maestro en la casa y lo quiere. La desventaja es que para poder hacer algo tienes que hacer igual o superior que tu papá. Wow. Entonces yo me puse a pensar, no, o sea, lograr todo lo que ha hecho mi papá. O sea, mi papá, aparte de haber sido periodista, fue actor de teatro, fue actor de radionovelas, fue parte de Bellas Artes, participó en una película mexicana que vinieron a grabar aquí en El Salvador, con Julio Alemán, El Seguir, todo eso. O sea, mi papá andaba en todas esas cosas y yo a lo mucho creo que fui una vez a jardín infantil a cantar los pollitos. Por algo se empieza. Por algo se empieza. Pero dije yo, eso no me va a detener tampoco. Entonces ahí apliqué un consejo que también me dio mi papá cuando yo empecé a trabajar en radio, que era, hijo, aprende pregunta y aprende para qué sirve hasta el último botón que veas ahí. Eso gradualmente me llevó a que aprendiera mejor a utilizar la consola, aprendiera a salir de algún problema cuando faltaba o pasaba algo, y eso eventualmente me llevó al estudio de grabación. Y ya en el estudio de grabación pues ya era otra cosa, entonces ya me empecé yo a especializar en otras cosas. Entonces ya no solamente era el locutor que solamente hablaba del artista, presentaba una canción, hacía saludos, sino que también ya empezaba yo a producir, a hacer cuñas, viñetas, comerciales, que no solamente era grabarlos, y que en aquellos tiempos, estoy hablando ya de mediados de los 90s, era hasta cierto punto un poco artesanal, porque hoy todo se basa en una computadora y ya. Una computadora, una aplicación, un programa, un buen micrófono, una interfaz, y ahí estás hecho. No, allá tenías una consola, necesitabas un micrófono, necesitabas un compresor, necesitabas dónde grabar, que si grababas ¿cómo se llama? En reel, que eran los carretes, que ahí grababas la voz, y de ahí tenías que empalmar con el CD donde estaban las pistas, lo tenías que grabar en 30 segundos y tenías que ir midiendo. O sea, a mí me tocó grabar hasta con cronómetro para poder, y si te equivocabas, empezar desde el inicio, pues. O sea, no es como hoy, me equivoqué, cortemos, hombre, y te quedaste en la palabra tal, desde ahí empezá. O sea, y es más, ya ni a veces ya ni te dicen eso, ya uno solo lo hace. Cuántos retos vienen siempre con cada generación, y con todo lo que tú fuiste haciendo y los resultados de tu trabajo, en algún momento han existido las comparaciones entre tú y tu padre, y cómo has manejado eso, porque hay hijos que de repente no quieren estar, aunque suene feo, bajo la sombra de los padres, o incluso se forman una competencia con ellos, ¿no? De que ser mejor que el papá, o a veces por capricho, o a veces por miedo también. ¿Cómo tú has manejado las comparaciones si es que han existido? Primero, evitándolas.
porque a mí mi primer turno en la radio era de 4 a 6 de la mañana. Eso eventualmente me convirtió en competencia para el turno de mi papá. O sea, nada que ver. Entonces, me decían, hazte un personaje. Y yo, no voy a hacer un personaje. Porque si yo hago un personaje, van a haber comparaciones. Que hace comedia, como la hacía mi papá. Mi papá, su comedia, hay varios tipos de comedia. La comedia que hacía mi papá era replicar chistes que la gente contaba normalmente, y le ponía su toque, ¿verdad? Entonces porque hay un chiste de Pepito que usted lo puede contar tranquilamente y no hay, lo dice uno, lo dice otro, pero siempre va a haber alguien que lo va a decir mejor. Entonces ese era el tipo de comedia que hacía mi papá. Entonces él replicaba y hacía sus chistes. Que de repente se ponía a hablar con la gente, les contaba de su pueblo, que no sé qué, no sé cuánto, va de chivo, no hay problema. Entonces yo descubrí el stand-up comedy. Entonces dije yo, ok, no es la misma comedia que hace mi papá, es comedia diferente, es comedia de autor. El stand-up comedy se caracteriza que no agarro los chistes que ya la gente conoce, sino que yo voy creando las situaciones para generar un chiste al final. O sea, que viene siendo algo similar, o sea, que en tu familia está la parte del humor gracias a tu papá, pero tú te has abierto un camino y bien, a tu manera. Ahora bien, ¿cuál es la parte más difícil de incursionar en una rama en la que tu papá ha tenido tanto éxito y reconocimiento? Pues lo más difícil es tratar de hacer las cosas bien para que no haya esa comparación, pues. O sea, existen varios casos hasta por ejemplo, en la música. Porque, por ejemplo, está el caso de los Juniors. Por ejemplo, está el caso de Vicente Fernández y Vicente Fernández Jr. Pero nadie se sabe una canción de Vicente Fernández Jr. Pero sí se la saben de Alejandro Fernández, ¿verdad? ¿De quién destacó? Pues el que tiene el que no tiene el nombre y que prácticamente se hizo muy a su manera, ¿no? Entonces, así hay varios casos en la música, que están los Juniors. En la lucha libre está el Santo, el hijo del Santo. Está Blue Demon, el hijo de Blue Demon, que no han tenido la misma repercusión que lo que tuvieron sus papás en su momento. Pero cada quien pues va haciendo su lucha, y yo pues estoy tratando de hacer la mía para que, primero, no hayan comparaciones. Segundo, nunca, creo que eso sí, algo que yo tengo bien claro, nunca me voy a comparar con mi papá, nunca. O sea, el legado, el esfuerzo, todo lo que hizo mi papá es irrepetible. O sea, y para mí es sagrado, y yo nunca trataría de hacerlo, de venir y decir, no, es que yo lo hice mejor. No, en ningún momento. Para mí mi papá es lo máximo. Y qué importante para muchos hijos que desean incursionar en el área de sus padres y que a veces también se dejan ir por comentarios entre hermanos, suele pasar, y a veces por competencia entre amistades. Les dicen el famoso, quizás vos sos adoptado. entre las amistades de repente que dicen, el papá fue esto, y los hijos como que quieren, pero como que van. Entonces siempre como la comparación está mal. Lo importante y lo que destaco de lo que tú dices es, como hijo, guardarse del corazón, ¿no? Y tener la admiración y respeto por los padres, y respetar ese legado y aprender. Me imagino que cuando tú comenzaste también viendo esforzarse y también obtener frutos, el triunfo a tu papá, para ti fue bastante difícil tener, como tú lo dijiste al inicio, al maestro, pero me imagino que también fue tu mejor crítico. Sí, la verdad que sí. Él siempre, no es que él viniera y me criticara de una forma negativa o algo así. De hecho, siempre fue una crítica constructiva, y siempre fue alguien en el que yo siempre me supe apoyar. Que mi papá siempre tuvo esa apertura con nosotros, el poder venir y preguntarle, mira, papá, y esto, tal cosa, ¿verdad? Pudieras mejorar con esto y esto y esto. Entonces, creo que fue en eso mi papá pues
siempre se lo voy a agradecer, que siempre tuvo esa apertura con nosotros. De hecho, en lo que sí no le pregunté fue en stand-up comedy. Y solo me fue a ver una vez. Y mi papá emocionaba hasta las lágrimas. Wow. Porque él siempre me decía, cuando íbamos a las presentaciones que él tenía, así en eventos que él hacía, fiestas patronales, eventos privados y todo eso, me dijo, ¿por qué no te subes a presentar? Porque no sos el presentador de la... Y eso creo que, no sé, nunca se me dio. De hecho, a la fecha usted me dice, mira, te queremos contratar para ser el maestro de ceremonia. No puedo. Pero si a mí me dicen, mira, puedes subirte a hacer una rutina de 10 minutos de stand-up comedy, yo feliz. Qué interesante. Como hay cosas que ustedes las comparten, también se ve que hay diferencias. ¿Cuál crees o identificaste tú que era como el mayor rasgo que los igualaba, en el que más se parecían ustedes dos y en el que más diferencias habían? Y te pregunto esto porque hay muchos padres e hijos que piensan que la única manera de poder trabajar en conjunto o poder ser como sus papás es que tienen que parecerse y les tiene que gustar todo igual y que tienen que ser uno solo, o hay otros que dicen no, es que tienen que llevarse en contra. Entonces quisiera que nos contaras sobre eso, en qué más se parecían y en qué más se diferenciaban. Pues yo creo que de él siempre traté de imitar su alegría al aire, su forma de llevarse con la gente al aire tan, no sé, tan personal, tan cercana. Personal, ajá, exacto. Que la gente sintiera que es un amigo, pues, que es esa persona que sabe que cuando le vas a hablar te va a generar esa alegría, esa risa. Entonces, eso es algo que yo siempre he querido replicar de mi papá. Que lo hago bien, que lo hago mal, no sé, pero por lo menos la gente que me rodea pues está feliz y contenta conmigo. Mira, y hay algo muy importante, sobre todo para los hijos que están viendo esto y que aún tienen a sus padres. Sabemos que en tu caso, tu papá ya no está con nosotros, pero luego de su pérdida, has reflexionado en cosas que antes no profundizabas. ¿Nos podrías decir ahora cuál es esa enseñanza o el mayor legado, ya que estamos hablando de legado, que un padre puede dejar a su hijo? Creo que es el hecho de tratar de llevar una vida sana, una vida tranquila. Mucha gente a veces se sorprende que yo a mis 50 años, porque tengo 50 años, yo no sé qué es una borrachera. No sé, porque nunca he tomado, no sé qué es una borrachera. Pero ¿de dónde viene todo esto? Viene de que mi papá, pues él en algún momento, allá a principios de los 70s, sabía que su vida no iba muy bien y comenzó a ser parte de Alcohólicos Anónimos. Entonces yo en mi casa nunca tuve como ese ejemplo de que voy a abrir la refri y voy a encontrar un par de cervezas. O sea, nunca. Salíamos a comer en familia y nunca era vamos a pedir una cerveza. No, para nada. Entonces, de hecho, pues nunca me llamó la atención, y no fue porque él nos dijera, miren, no lo hagan, porque si no les voy a pegar, o si no los voy a desheredar. No, para nada. Sino que, por lo menos en mi caso, de mi nación, no me llamó la atención y no lo hago. Y me siento bien haciéndolo. Y respeto a la gente que lo hace, o sea, que lo hace responsablemente, sí. O sea, es porque eso es importante, ser una persona responsable hasta para hacer eso, ¿verdad? Y mira, ahora que tú tienes tanta oportunidad también de hablar a las personas, ya como un último consejo, de aquellos hijos que quieren incursionar en la misma área de sus papás, pero que tienen miedo porque piensan que no van a poder con ese legado, ¿qué les dirías tú a ellos? Que aprendan, o sea, muchas veces uno trata de ser un poco egoísta en decir, yo no quiero que nadie, o sea, que no quiero que me comparen, ¿verdad? Entonces voy a hacer las cosas diferentes. No.
O sea, siempre hay que pedir consejos. Siempre, siempre, siempre. Si los cumple o no los cumple, pues bueno, ya. Porque hay mucha gente que los papás los aconsejan y dicen, a mí no me va a venir a decir nada. Pero créanme que al final algo de razón tienen. Algo de razón tienen. Y no hay problema el darle su crédito a su papá por un buen consejo que le dio. Porque hay veces porque muchas veces uno, no sé, porque veo el caso con muchas personas que a mí me va a estar diciendo tal cosa. No lo haga. Créame que hoy a esta fecha, casi 2 años de que mi papá ya no está, yo lo extraño mucho. Extraño tantas cosas. Me hubiera gustado platicar. Platicábamos mucho, pero me hubiera gustado platicar más. Llega un momento en el que yo digo, me hubiera tomado más fotos con mi papá. Me hubiera tomado más videos con mi papá. Y nos tomábamos fotos y nos tomábamos videos. Pero quizás hubieran sido más. En este cumpleaños solo 5 fotos me tomé. Y yo ahora digo, quizás unas 30 fotos me hubiera gustado haber tomado. Entonces, no hagan las cosas cuando ellos ya no están, sino que háganlas en este momento. Hay que aprovecharlo y honrar su memoria, así como tú lo estás haciendo con tu legado. Sé que tu papá va a estar muy orgulloso de ti, como lo estuvo nosotros también, y por supuesto del gran hombre que fue y todo lo que hizo y a cuántas personas hizo sonreír. Así que agradecemos que nos hayas compartido tu experiencia, su legado, y que estés con nosotros. Muchas gracias. Y gracias, amigos de COSAVI. Qué bonita entrevista. Gracias. Bueno, y usted sabe que a través de las redes sociales se puede suscribir. En YouTube nos encuentra como COSAVI DRL. Suscríbase, active la campanita. Cada martes subimos un nuevo episodio a las 7 de la noche. También nos puede buscar como COSAVI Podcast en Spotify. Será hasta la próxima. Este es un espacio de COSAVI Ahorro y Crédito para hacer brillar el león que hay en ti. Gracias por acompañarnos en COSAVI Podcast. Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa por Facebook Live o a través de la plataforma de Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web www.cosavi.com.sb.